Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, mucho gusto, un placer nuevamente volver a verle y volver a compartir la temática. En esta noche, el licenciado va a compartir ahí los conocimientos sobre los impuestos. Licenciado, adelante. Muy buenas noches, un gusto, estimada, poder saludarla nuevamente. Y en esta ocasión, pues hablando acerca de un tema bastante importante en el país, a comparación de los otros temas, pues este ya está más específico, que es a los impuestos. Entonces, hablando un poco acerca de macrorregulación legal, contable y fiscal relativo a las organizaciones no gubernamentales. Es un tema de que muchos sectores lo dejan a un lado porque, pues, es una especialización, eso de las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que de acuerdo a la ley que se llama Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucros. Entonces, tenemos mucho de qué hablar acá. El marco de regulación legal está orientado específicamente a los hechos jurídicos que pasan dentro de una organización no gubernamental, contable en cuanto a la actividad económica que realiza y cómo registrarla, y fiscal, pues, relativo a los impuestos. No es lo mismo los impuestos que pagan las ONGs con los impuestos que paga cualquier empresa como comercio, servicios o industrias que está en el país. Y cuando digo impuestos que pagan las ONGs, porque algunos pueden decir que están exentas del pago de impuestos, pero eso yo voy a hablar más adelante en qué momento las ONGs quedan exentas del pago de impuestos o excluidas del pago de impuestos, porque no todas están excluidas de un solo desde que nacen, sino que hay un momento jurídicamente hablando en donde estas ONGs, organizaciones gubernamentales, ya quedan exentas o excluidas del pago de los impuestos. Entonces, entrando un poco en materia, veamos el objetivo de esta ponencia es conocer las principales implicaciones fiscales que atañen a las organizaciones no gubernamentales. Y como mencionaba, hablamos de organizaciones no gubernamentales que son las ONGs, y que en nuestro país tenemos la ley de asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, que algunos le llaman la ley de las ONGs, porque ahí aparecen las asociaciones y fundaciones que son ONGs. Ahora bien, cuando hablamos de asociaciones, solamente son las que aparecen en esta ley, porque probablemente hay en el Código de Comercio o en la ley de asociaciones cooperativas, que también que aparecen, que son de nuestro marco jurídico. eh, Estas son otros tipos de asociaciones. No tienen nada que ver con las que regula la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que son las ONGs. Pero antes yo quisiera mencionar acerca del artículo 1 de la Constitución de la República, donde aparecen los fines del Estado. Por ahí aparece la educación, la salud, la seguridad y más elementos. Entonces, teóricamente hablando, las ONG son las que también tienen algún cumplimiento de algún fin y que por eso se le llaman no lucrativos, porque la base principal acá es que las ONGs no tienen por qué lucrarse de la actividad que realizan, o sea que no van a generar utilidades, no van a generar rendimientos económicos, no generan, no presentan estados financieros con ganancias, porque no ese es el objetivo, sino el objetivo es poder apoyar algún tipo de caridad o bien de tipo social. Tenemos por acá una pequeña división de lo que corresponde a las personas jurídicas. No estoy hablando de personas naturales. En derecho corporativo se ve esto. No es personas naturales. Aquí hablamos específicamente de personas jurídicas. Tenemos personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho privado admiten una división que obedece a su objetivo o actividades que ellas desarrollan. Por acá tenemos los entes lucrativos y los entes no lucrativos. Cuando hablamos de entes lucrativos, que ya lo mencionamos en alguna ocasión, son aquellas que se lucran, que tienen ganancias, que tienen utilidades, que esperan tener algún tipo de rendimiento y ese rendimiento puede distribuirse entre todos los partícipes.
las utilidades, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los que se lucran. Y los entes no lucrativos, pues en este caso serían específicamente las ONGs, que para efectos jurídicos serían asociaciones y fundaciones. Y por ahí se harían otras más. Por ejemplo, están las iglesias, las ADESCOs, los comités que muchas veces se hacen en las comunidades, que también pueden presentar algún tipo de beneficencia y que esto pues también se cataloga como no lucrativas. Pero para ello quisiera mencionar de que tienen su propia jurisprudencia, su propia ley de constitución. Por ejemplo, para la creación de una fundación o de una asociación está la ley de asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, que su ente rector es el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fin de lucro. Están las iglesias, que también las iglesias son no lucrativas por sus actividades propiamente religiosas cuya personería jurídica también la proporciona el Ministerio de Gobernación a través de esta misma dirección. Tenemos las ADESCOS, que su personería jurídica la proporciona el código, perdón, la alcaldía municipal y que la base legal está en el código municipal. Eh, ¿Qué más? Tenemos otras entidades que también son no lucrativas, pero yo quisiera profundizar más en esta ocasión de las que regula la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Por acá están, miren esos ejemplos, asociaciones, fundaciones, sindicatos, partidos políticos, entre otras, que de acuerdo a sus propias leyes son sin fines de lucro. O sea, no esperan lucrarse, no esperan obtener beneficios económicos y el objetivo principal es poder tener algún tipo de apoyo a algún sector vulnerable de la población salvadoreña. Tenemos que esta ley se originó en el año 1996 por decreto legislativo y también fue publicada en el Diario Oficial 238 de ese mismo año, que es la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Por acá están unas terminologías básicas acerca de los objetivos de esta ley, los considerandos de esta ley, de cómo fue que surgió. Y llegamos al artículo 1, donde parece que la presente ley tiene por objeto establecer un régimen jurídico especial que se aplicará a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Y aquí llegamos ya más en materia, el tema de los impuestos. Y muchas personas establecen y dicen, bueno, las ONGs no pagan impuestos. Mire, tenemos varios impuestos en nuestro país. Los principales de ellos tenemos la renta, lo regula la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos también el IVA, cuyo nombre es la ley del impuesto a transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, que genéricamente se conoce como la ley del IVA, que son los impuestos más representativos en el país, cuya recaudación tributaria, pues los ingresos que genera el país están más orientados a este tipo de impuestos. Aunque hay más impuestos, pero aquí está, ¿verdad? La esencia de la recaudación tributaria o los ingresos que tiene el Fondo General de la Nación. Cuando hablamos entonces del IVA y hablamos también de la renta, algunos manifiestan y dicen, bueno, las ONG están exentas del pago de impuestos. Momento, no de todos los impuestos. Llegamos al hecho generador. ¿En qué momento se origina el impuesto? Cuando hablamos de una ONG, ya sea asociación, fundación, como mencionaba anteriormente, puede ser una iglesia, un sindicato, un partido político, una DESCO, de acuerdo al artículo 6 de la ley del impuesto sobre la renta, existe una exclusión, se le llama sujeto pasivo, excluido del pago del impuesto sobre la renta. Y acá muy específicamente el legislador lo determinó y dice del impuesto sobre la renta. Y aquí viene la persona jurídica, o sea, la asociación, fundación, el sindicato, la iglesia, sujeto pasivo, excluido, o sea, que no pagaría renta. ¿Por qué la renta en sí? Es el impuesto que se tasa sobre los ingresos. Si le cambiáramos el nombre, dijéramos ley del impuesto sobre la renta, es como que estuviéramos diciendo ley del impuesto sobre los ingresos. Entonces, si una ONG, los ingresos son exclusivamente provenientes de donaciones que le hacen
en este caso los notarios. Entonces, estos estarían también excluidos del pago del impuesto sobre la renta, pero es la persona jurídica, o sea, la ONG, siempre y cuando solicite a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda la calidad de sujeto pasivo excluido del impuesto sobre la renta, o sea, la persona. Porque de pronto tenemos una asociación o una fundación, pero si nunca pidió al Ministerio de Hacienda que se catalogara como una institución no lucrativa que desea ser excluida del pago del impuesto sobre la renta, tendría que pagar impuesto, porque es a través de resolución que el Ministerio de Hacienda le emite a esta persona jurídica para que ya no pague el impuesto sobre la renta. Habiendo dicho todo esto, quiere decir de que en este caso la persona es la que está excluida, no la actividad económica, porque una ONG puede tener una, dos, tres actividades económicas y que éstas sean grabadas para otro tipo de impuesto y no para renta. Aquí es un tema bastante confuso y por eso decía hace un momento, es un tema que se deja muchas veces a un lado porque tiene sus propias particularidades. En este caso, ya hablamos de una exclusión del pago de la renta, pero el IVA, ¿qué pasa con el IVA? Artículo 46 de la ley del IVA aparecen los servicios que están exentos del pago del IVA. Y ahí muy específicamente el legislador determina, es la actividad económica que estaría exenta y no la persona. O sea, si hablamos de una ONG tendría que pagar IVA. Pero si hace una actividad económica que está tácitamente escrita en el artículo 46 de la ley del IVA, entonces puede ser que tampoco pague IVA. Y aquí digo puede ser. Por ejemplo, eh, servicios médicos. En IVA aparece por ahí que está exento el servicio médico, siempre y cuando, dice, hay una condición, siempre y cuando sea suministrado por una institución calificada como de beneficencia que fue excluida del pago de la renta de acuerdo al artículo 6 de la ley. Ya da una condición, porque si yo voy y paso consulta médica con un doctor particular, me va a dar una factura y me va a cobrar el IVA porque ahí ya no es la persona, es la actividad económica que realiza. Entonces, la ONG, como está calificada por el Ministerio de Hacienda, pues también estaría exenta del pago del impuesto sobre la renta y también del pago del impuesto del IVA, para ese caso muy particular. Pero imagínense que si esta ONG también presta, aparte del servicio de consultas médicas, también vende medicamentos. Entonces, esos medicamentos van a estar grabados de IVA, va a estar grabado de pago de IVA y va a estar exento solamente la consulta médica y también va a estar excluida del pago del impuesto sobre la renta. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sí, con ese ejemplo que daba, ¿verdad? Que usted dice que es un poco confuso. Vaya, si esta empresa dice presta servicios médicos y aparte de eso, imagínese, vende equipos médicos también, siempre con la misma, con el mismo nombre de la empresa, pero tiene sus divisiones, ¿verdad? Entonces le van a cobrar no por la persona jurídica, sino por la actividad que está realizando. Sería así. Exactamente, es correcto. Y sí, aquí no le llamamos empresa porque cuando decimos empresa se viene manteniendo más mercantil, ¿verdad? En donde uno dice que se quiere lucrar. Acá hablamos de una ONG que tiene dos actividades económicas, una que es servicios médicos por la prestación de servicios, no pagaría IVA, pero sí Digo, por la venta de insumos, por la venta de insumos, ya llámese servicio, por ¿cómo es? Material de médico o por medicamentos también, pagaría el impuesto del IVA. Pero sí, como usted menciona, es la persona que queda excluida de renta y aquí la actividad económica también tiene mucho que ver, que sería la actividad que estaría exenta, que sería la venta de medicamentos o de insumos médicos. Sin embargo, el servicio de consultas médicas ya estaría exento de acuerdo al artículo
46 de la ley del IVA. Ujú. Gracias. Puede continuar. Ok. Tenemos acá las asociaciones, mire, ya como yendo a determinar o especificar qué es cada una de las ONGs. Tenemos las asociaciones, son todas las personas jurídicas de derecho privado que se constituyen por la agrupación de personas para desarrollar de manera permanente cualquier actividad legal. Y mire, aquí le damos la vida jurídica a una persona que se llama asociación, como una ONG. Ahí aparece la asociación X, la asociación B, la asociación C, pero como una ONG, quien le da la personería jurídica, el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Aclarando, asociaciones acá solamente se refiere a una ONG, no se refiere a lo que aparece allá en la ley de asociaciones, ley general de asociaciones cooperativas, que ese es otro marco jurídico, nada que ver con esto. También aparece por ahí unas asociaciones en el Código de Comercio, que también allá sí son lucrativas. Acá en esta ley estamos nomás haciendo énfasis a las que son no lucrativas. Específicamente hablando solamente a las no lucrativas. En el tema de fundaciones sí creo como que es más amigable, ¿verdad? Porque fundaciones no hay lucrativas, solo no lucrativas. Tenemos por acá que dice que se entenderán por fundaciones las entidades creadas por una o más personas para la administración de un patrimonio destinado a fines de la entidad pública, que los fundadores establezcan para la consecución de tales fines y que siempre tienen que cumplir o alguna característica que sería de beneficencia, de apoyo a alguno de los fines establecidos en el artículo 1 de la Constitución de la República. Educación, salud, cultural, deportivos, cuyo propósito sea sin fines de lucro. Por acá aparecen unas disposiciones preliminares como la capacidad, el artículo 3, la representación, artículo 4, la responsabilidad, artículo 5, la responsabilidad tributaria, artículo 6, la utilidad pública, artículo 7, la obligatoriedad de la norma interna, artículo 8, los fines no lucrativos, artículo 9, las exclusiones, el artículo 10. Y más, yendo a profundidad, vemos también aquellas personas que son jurídicas pero extranjeras. Y en nuestro país abundan estos, que tenemos muchas personas jurídicas extranjeras que están legalmente operando en nuestro país. Tienen sucursales o tienen algún tipo de representación jurídica en nuestro país. Entonces dice que las personas jurídicas de derecho privado no lucrativas, constituidas de conformidad a la ley extranjera, tienen en El Salvador los mismos derechos que las personas jurídicas salvadoreñas. O sea, tendrían que pasar por gobernación, tener también la calidad de sujeto pasivo, excluido el impuesto de la renta del Ministerio de Hacienda, y ya tienen los mismos derechos de un salvadoreño. Las asociaciones y fundaciones extranjeras que deseen realizar actos en El Salvador o quieran establecer agencias, filiales, sucursales o oficinas, deberán inscribirse en el registro, que ya mencionaba que sería el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. De igual manera, deberán inscribir los documentos de modificación de estatutos, los relativos a situación financiera y la nómina de representantes legales, aunque para efectos tributarios tendrán que elegir a una persona que les va a representar legalmente y que debe tener presencia física en el país. Que muchas veces vienen los extranjeros con sus fundaciones, asociaciones o ONGs extranjeras, tienen acá su sucursal, su oficina, agencia o filial, y la representación legal no está en el país. Entonces la condición es que haya una persona física que esté representándoles, o en todo caso también apoderados. También pueden tener apoderados que les va a representar cualquier acto que estos realicen, porque como sabemos, las personas jurídicas está compuesta por dos o más personas, a excepción de las SAS, que nomás es por una, ¿verdad? Que también se puede,
pero para este caso es de dos o más personas y que tiene que tener a una persona física natural que les va a representar legalmente. Y en todo caso, pues también a través de medios de poder, que estos poderes, independientemente de cuál sea su denominación, que tenga facultades amplias y suficientes en cuanto derecho corresponde para tener actuaciones ante cualquier oficina o institución pública o privada. No sé si hay alguna... Licenciado, ¿Sí? una consulta con relación a estas personas jurídicas extranjeras, como usted dice, ¿verdad? Se registran y tienen los mismos derechos que una salvadoreña. Preguntarle con relación a lo que es impuestos, por ser extranjeras, ¿tienen una tasa diferente o es igual al Muy buena cobro? pregunta, miren. Cuando hablamos de estas personas jurídicas, estamos hablando de las ONG, ¿verdad? Las ONGs, personas jurídicas extranjeras, estaríamos dándole el mismo tratamiento tributario, el mismo tratamiento fiscal. Las tasas, como quedamos, según lo que habíamos hablado hace un momento, las Sí. ONGs salvadoreñas solicitan la exclusión del sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, o sea, para no pagar renta. También las extranjeras pueden solicitar la exclusión del pago de la renta, así como las salvadoreñas también pueden, según su actividad económica, no pagar IVA por el artículo 46, donde aparece en lo que está exento. También las jurídicas extranjeras pueden ampararse a este artículo y no pagar el IVA según lo establecido en ese artículo, ¿verdad? Por su actividad económica. Porque ahora bien, si realizan una actividad que sea grabada en IVA, ahí sí tienen que pagar el IVA. Y ahí viene otro tema bien extenso, que es la proporcionalidad de IVA por operaciones que son exentas y grabadas. Que ese es otro tema bastante amplio, donde aparece que según las ventas que se hacen grabadas, según las ventas que se hacen exentas, sacan una proporcionalidad y eso va a ser deducible o no deducible en el periodo tributario para efectos de declaración de IVA y puede que salga a pagar un montón o puede que salga a pagar poco. Pero eso sí, el tratamiento va a ser exactamente igual a una persona jurídica salvadoreña, porque estamos en territorio salvadoreño. Y es que aquí, mira, aprovechando lo que usted mencionaba, eh, el tema de impuestos acá es solamente relacionado a impuestos internos, o sea, que corresponden a la ubicación geográfica del país, que está de frontera a frontera. Ya media vez salga del país alguna persona jurídica y hace operaciones en otro territorio que no sea Salvador, pues le van a aplicar las leyes de ese territorio, de ese país. Entonces, acá, si hace operaciones dentro del territorio salvadoreño, estaríamos sujetándonos a las disposiciones legales que son aplicables en el territorio salvadoreño. De acuerdo, gracias. Muy bien, a la orden. Tenemos estas personas jurídicas extranjeras que también tienen su patrimonio, domicilio y representación legal. Mira lo que mencionaba hace un momento. El domicilio, que tengamos acá una ubicación física en donde se pueda ir a buscar, ¿verdad? Porque de pronto dice, es que yo soy persona jurídica extranjera. Sí, pero debe tener un domicilio, una ubicación física que de acuerdo al artículo 90 del Código Tributario establece que debe ser una ubicación donde pueda localizarse al representante legal. O sea, donde pueda ubicarse, ¿verdad? Esa persona que va a responder a cualquier acto que el fijo quiera notificarle, ahí solo se busca y ya lo van a poder encontrar. Del registro, aquí aparece que cómo se creó ese registro de asociaciones, las materias de registro, la publicidad, reconocimiento y existencia de la personalidad. Y vemos por acá un poquito más acerca del tratamiento de los impuestos. Impuesto sobre la renta, impuesto del IVA, que yo decía al principio, impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, que generalmente lo conocemos como IVA, ¿verdad? El nombre de la ley es bien largo, pero sí es el IVA. Y también tenemos el Código Tributario. En todo caso, el Código Tributario pues, tiene a mucho cómo poder también regir a lo que corresponde en materia de renta y de IVA. Por ahí el código los retoma. En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, el primer elemento, tenemos por acá la obtención de rentas por los sujetos pasivos en el ejercicio o periodo de imposición de que se trate.
genera la obligación del pago del impuesto establecido en esta ley. Tenemos que todos los ingresos en nuestro país son grabados. Algunas excepciones por ahí que también aparecen más adelante en el articulado, en donde especifica algunos ingresos que no son grabados. Sin embargo, de acuerdo a este artículo, la obtención de rentas por los sujetos pasivos, dice, interpretándolo, la obtención de ingresos por las personas obligadas en el ejercicio, o sea, en el año, genera la obligación del pago del impuesto establecido. Aquí nomás estoy como, es una interpretación, ¿va? No es una interpretación auténtica, pero sí yo estoy interpretando esto según nuestro lenguaje más cotidiano, porque sí muchas veces la ley ocupa una terminología bastante técnica en donde cuesta poder interpretarla, ¿verdad? Entonces aquí yo lo acabo de una interpretación, no es que esté diciendo algo en contra de lo que el legislador quiso escribir, pero sí estoy interpretando. Dice la obtención de renta, yo le coloqué ingresos por los otros pasivos, por las personas le puse, personas obligadas. En el ejercicio o periodo, yo le puse en el año de que se trate, genera la obligación del pago del impuesto establecido en la ley. Se entiende por renta obtenida, se entiende por ingresos obtenidos, todos los productos o utilidades percibidos o devengados, o sea, todo lo que obtuvo por los sujetos pasivos, o sea, por las personas obligadas, ya sea en efectivo o en especie, o sea, ya sea pecuniaria, ya sea en moneda de curso legal o a través de un bien mueble o inmueble, que dice especie, y proveniente de cualquier clase de fuente, o sea, de cualquier tipo de ingreso que tenga la persona. Tenemos rentas no sujetas y rentas exentas, artículo 3 y 4. Y por acá llegamos al artículo 5 en cuanto a la obligación tributaria sustantiva. ¿Qué es esto? La obligación del pago. Yo siempre digo, podemos estar hablando de cualquier cosa, pero si yo le digo a usted, mire, pague, ya me metí en problemas. Porque con los pagos, ya con el efectivo, pues ahí como que nos metemos en problemas. ¿Quiénes son los obligados? Personas naturales y jurídicas, lo que mencionaba, mire, domiciliadas o no. O sea, extranjeras o no, pago. De las asociaciones y fideicomisos domiciliados o no en el país. De los artistas, deportistas o similares domiciliados o no en el país, que se presenten individualmente como personas naturales o bien agrupados en conjuntos. Para los efectos de esta ley, se entiende por conjunto cualquier agrupación de personas naturales no domiciliadas, independientemente de la organización que adopten, sea jurídica o de hecho, que ingresen al país de manera temporal y con cualquiera de los fines enumerados en el inciso precedente. Pero aquí llegamos a la esencia que yo quería mencionar hace un momento. A ver, lo puedo hacer un poquito más grandecito. Y Sí. llegamos al tema de la exclusión. ¿Quiénes están excluidos? El tema de las ONGs. Dice, mire, el Estado de Salvador. Bueno, aquí es lógico, ¿verdad? Porque no se va a cobrar impuesto el mismo Estado, porque es el sujeto activo. Le va a cobrar el sujeto pasivo, que serían todos los demás. Las municipalidades tampoco no son sujetos al pago del impuesto. Y por acá llegamos, literal se dice, las corporaciones y fundaciones de derecho público y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. ¿Dónde aparece esto? Bueno, es en el artículo 6 que hace referencia a la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro en relación al artículo 1 de la Constitución de la República. Pero ¿quiénes son estos? Dice, se consideran de utilidad pública las corporaciones y fundaciones lucrativas constituidas con fines de ¿qué? De asistencia social, fomento de construcción de caminos, caridad, beneficencia, educación e instrucción, culturales, científicos, literarios, artísticos, políticos, gremiales, profesionales, sindicales y deportivos, siempre que los ingresos que obtengan y su patrimonio se destinen exclusivamente a los fines de la institución. Y sigue diciendo, y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los miembros que las integran. Acá en forma resumida.
Cualquier institución que tenga fines no lucrativos, que esté debidamente constituida en el país, puede solicitar la calidad de sujeto pasivo excluido y que todos sus ingresos, al final, cuando llegue al excedente, y que no se llama utilidad, acá es un excedente, puede que tenga un excedente o un déficit. Si tiene excedente, que este excedente no se vaya a distribuir entre los que son miembros, de forma ni directa ni indirectamente. O sea que, tenemos aquí las utilidades, dicen, no. Para empezar, no son utilidades, son excedentes. Los vamos a distribuir. Grave error. Desde el momento en que quieran hacer eso, pierden la calidad de sujeto pasivo excluido. Y entonces estarían revocándose y tendrían que pagar los impuestos. Porque esta es una condición bien fundamental. Tendría que cumplir con esta condición para ser siempre excluido, sujeto pasivo excluido del pago del impuesto. Dice, aquí está, mire, por escrito, la no sujeción de las corporaciones y fundaciones de utilidad pública deberá ser calificada previamente por la Dirección General de Impuestos Internos. Y aquí viene el problema. Y será revocada por la misma al comprobarse que se ha dejado de llenar las exigencias anteriores. Por ejemplo, alguien puede decir, vale, le voy a meter gol al fisco. Vamos a pasarlo como que fuera ONG y al final se descubre que no es ONG. Y lo que estaban haciendo nomás era buscar una forma de cómo evitar el pago de los impuestos. Y ese es un grave problema. Acá en el país, ese es un grave problema que incluso aparece en el Código Penal, clasificado como un delito que hasta puede ser sancionado con cárcel o prisión. ¿Alguna pregunta? Licenciado, sí, Sí. con eso me llama la atención, ¿verdad? Porque igual estamos hablando de las ONG, pero en el caso cuando una ONG tiene un excedente, y como la ley lo está regulando, ¿verdad? Que no puede repartírselo como dividendo, como una empresa privada, digamos, que pública, perdón, privada, que sí puede repartirse las utilidades. ¿Cómo es el proceder correcto de esta ONG si tiene un excedente? Oh, muy bien, ¿Qué excelente tendría pregunta. que Mira. hacer con ese excedente, entonces? Sí, los excedentes tendrán que utilizarlos para proyectos de la misma ONG. Proyectos que también pueden ser ya, lo vimos más, poco más antes, ¿verdad? Acerca del presupuesto, que ya están debidamente presupuestados, que van a ser siempre destinados exclusivamente para cumplir con los fines establecidos en sus estatutos. Por ejemplo, si es salud, puede ir a hacer campañas médicas. Si es Sí, de educación, hacer una jornada informativa de cómo beneficiar a niños de escasos recursos con el tema educacional. Entonces, es sí, para proyectos internos, no es para distribuirse, como usted decía hace un momento. En ningún momento tendrán que distribuir los excedentes, sino que utilizarlos para proyectos de acuerdo a los fines previstos. De igual forma, todos estos excedentes en dado caso no se desarrollen proyectos, se van a ir acumulando para el siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio, si tienen proyectos, ahí poder utilizarlos, no como distribución de dividendos, porque por ahí decía que no se distribuyen tampoco de forma indirecta, porque le puedo decir, mire, usted que es parte de la ONG, le vamos a dar un salario de eh, $6,000. No es razonable, ¿verdad? Y si yo soy asistente del asistente, entonces no tiene lógica que me estén pagando $6,000. Entonces, pero si soy de la ONG, ahí se puede ver que de forma indirecta me están dando a mí una cantidad que correspondía a los excedentes del ejercicio pasado. Eso también es un problema, porque no solamente de forma directa que voy a distribuirlo, ¿verdad? Como dividendos, sino que también de forma indirecta puede aplicarse y cometerse este grave error. sí, claro, porque en el caso de excedente, ¿verdad? Me llama la atención, déficit o excedente, prácticamente si les sobra, tienen como para desempeñar el papel, para lo que su razón de ser, pues seguir ayudando. ¿Qué se me ocurre en su momento los que construyeron viviendas? Hábitat, que anduvieron construyendo ¿Así? viviendas a la gente, y un excedente, construir más, depende del proyecto que tengan ellos, ¿verdad? Exacto. Entonces, es muy, muy interesante, licenciado, con esta relación de los impuestos y mucho más, pues, conocer esto de las ONG que realmente, pues,
poco conocemos, ¿verdad? Y es bastante amplio el tema. No sé, tenemos unos minutitos ahí, ¿me confirma? Si podemos, Sí, si puedo seguir ahí. solo quiero concluir con este último Ah, artículo por el tiempo ok. que nos queda. Sí, En cuanto, siempre el tema de los impuestos, mire, es como menciona, es interesante porque es un régimen fiscal que se aplica en el país y que hay muchas ONGs, como mencionaba usted el ejemplo bien práctico, ¿verdad? Del tema de las viviendas. Hay ONGs que se dedican a eso, el tema de viviendas, de educación y todo. En el artículo 7 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, para que está abreviado, dice que los sujetos pasivos excluidos de la obligación de pagar impuestos, o sea que no pagan impuestos según resolución, de acuerdo al artículo 6 de la ley, gozan de pleno derecho de tal beneficio y no llenarán ningún requisito ni condición, excepto las corporaciones y fundaciones de utilidad pública que deberán obtener previa calificación de la Dirección General, cumpliendo, además de los requisitos señalados en la ley, los siguientes. Y por aquí está, presentar la solicitud, la relación nominal de los que integran la entidad, la certificación del punto de acta de elección de los miembros del directorio de la entidad y permitir verificación por parte de la Dirección General. Y por aquí hay otros elementos importantes, como por ejemplo que la resolución podrá ser revocada por la Dirección General de Impuestos Internos en caso que se determine que está incumpliendo. Entonces, para ir concluyendo, no es que por arte de magia queda excluida del pago del impuesto, las ONG, del impuesto sobre la renta, ni que porque solamente porque se constituyó y porque le dio la personalidad jurídica al ministro de Gobernación, ya queda excluida del pago de los impuestos. No, hemos aprendido que deben solicitar por escrito, de acuerdo a la lámina anterior, a la Dirección General, acompañada del diario oficial o fotocopia certificada del mismo, donde aparecen publicados el acto constitutivo, los estatutos de la entidad y el acuerdo donde se otorga la personalidad jurídica. O sea, deben pedir la exclusión de estado pasivo. Media vez tengan la resolución, son sujetos a fiscalización siempre, tienen que enviar muchos informes, por ejemplo, el 960 que es de donaciones, el 950 que es de origen de los fondos, y muchos requisitos adicionales, en donde las asociaciones y fundaciones tendrán también que enterar al fisco de sus actuaciones que tienen, porque caso contrario, si la Dirección General determina que algo no están haciendo según las especificaciones técnicas o según el marco legal, el marco jurídico del país, pues la Dirección General puede revocar esa resolución y después comenzar a pagar impuestos sobre la renta. Ese es el gran desafío de las ONGs. de acuerdo, licenciado. Muchísimas gracias nuevamente por ese tema muy, muy interesante, en verdad, como son las ONG, ¿verdad? En la cuestión de impuestos. Agradecemos por el amplio tema, la información que es de mucho provecho. Y pues para los que no teníamos mucho conocimiento de eso, pues ya nos queda como claro esa parte. Agradecerle muchísimo y que pase buenas noches, Liz. Muchas gracias, excelente, un gusto para servirle. Igualmente, adiós. Hasta luego, adiós.